Hola amiguitos, saludos, espero que estéis bien. Bueno, ya os comenté que me había comprado 50 novelas antiguas de los años 30, 40, 50 y que las estaba leyendo y que iba a comentaros de ellas, ¿no? Bueno, yo no desprecio nada, no soy aficionada, no soy ninguna fan de la novela rosa, ni mucho menos, más bien no me ha solido interesar nunca, pero tampoco desdeño nada y entonces pues bueno, me he puesto a leer, ¿vale? Yo leo por autores, ¿no? Entonces me he puesto a leer entre estas novelas, que son antiguas. Esta es de 1937 y es una primera edición. Bueno, esta es de María Mercedes Ortor, ¿no? Entonces me ha gustado, la verdad que me la leí en un día, se lee muy bien, ¿no? Es novela rosa, pero yo creo que hay aquí realismo, tiene garra, tiene alma. Y también he leído esta, que se llama Toda una vida, la otra es Alma generosa. Y también tengo esta, que no la he leído, pero que la pienso leer también, porque me gusta. Ya os digo que yo soy de autores. Cuando un autor me gusta, no de títulos de libros, cuando un autor me gusta, pues indago más. Y esta autora, pues me parece interesante. Yo creo que esto tiene vida, esto está sacado de la realidad, no es fantasía suya. De hecho, aquí, en este relato, le hacen una entrevista y le preguntan, una de las cosas que le preguntan, ¿y de dónde sacan las novelas? Dice, pues las saco de la vida, ¿no? Y eso había pensado yo antes de leer ese comentario, ¿no? Que esto es realismo. Y a mí me gusta el realismo. Hombre, no es, esta autora no digamos que es una Dostoyevsky ni una Maupassant, no tiene esa profundidad psicológica de los grandes autores, que de esos autores hay pocos en el mundo, no llega a esa altura. Pero está pasable. Yo leyéndola, pues me encuentro un poco a mí misma también, porque yo cuando era jovencilla y ahora incluso, pues me ha gustado siempre escribir, bueno, me ponía a escribir como diario y escribía sentimientos míos y la verdad es que aquí leyendo esto he encontrado sentimientos que yo he tenido, ¿no? Y me ha agradado. Aparte es buena narradora, es amena y cuenta historias interesantes, historias reales, ¿no? Esta de Alma generosa, por ejemplo, pues la protagonista es una chica que le llaman Feita, de pequeña, ¿no? Y que tiene un gran corazón, ¿no? Pero no es, físicamente no es hermosa, pero al final pues la vida le sonríe, que es lo que suele pasar, ¿no? Y es una historia pues que pasan varios años incluso, ¿no? Muy interesante. Y bueno, a mí esta historia me recordaba, por ejemplo, una novela que yo leí de Zola, La alegría de vivir. Ya sabéis que Zola, pues como creador del naturalismo, pues, a él le gustaba, pues era como que estudiaba al ser humano, ¿no? Hay mucha psicología en sus novelas, son como fotografías del alma humana. Y entonces ahí aparece un personaje que se puede comparar con la protagonista esta, que no me acuerdo cómo se llamaba, le decían Feita, bueno, con Feita, cariñosamente, porque la quería todo el mundo porque tenía muy buen corazón, ¿no? Y bueno, está bien la historia, es una historia interesante, parece que está contada en primera persona. Este chico que aparece aquí está inválido y es muy amigo de Feita. Y bueno, no cuento más por si lo queréis leer. Voy a leer un poquito del principio para que veáis qué lectura tan amena. Yo lo leí en poco tiempo. Comienzo la lectura, solo un poco. Feita le llamó su padre así desde que vino al mundo, y cuando regresaba de sus largas y misteriosas ausencias, su mayor ilusión constituía aquella criaturita tierna y feíta que le tendía amorosamente los bracitos al verle llegar, a la que él no habría abandonado nunca si extrañas y desconocidas circunstancias no lo hubieran alejado de ella. Feíta quedó sin madre al nacer, y que después viose separada de su padre, se habría encontrado sola en el mundo si no hubiera sido confiada al cuidado de sus tíos. Estaba en la tierna edad en que las penas no se sienten y se ignora qué resabio deja el dolor, de suerte que aquel cambio de hogar no pudo afectarla mucho, toda vez que en el suyo no tenía más compañera que la de su severa y aburridísima institutriz.
y en la casa grande de sus tíos pudo jugar alegremente con sus primos y con otras niñas proporcionadas a su edad. No tuvo obligaciones que cumplir en los primeros años de su estancia allí, y lo único que pudo amargar su fácil y despreocupada existencia fueron los inevitables deberes escolares. Bueno, ya estáis viendo que en un momento te cuenta, es que es muy ágil, ¿no? En un momento te habla de una niña que su madre se muere siendo pequeña, que su padre la abandona, no sabemos por qué, y que se tiene que ir a vivir con sus tíos. O sea, es muy ágil la lectura. Y la verdad que te engancha, ¿no? Yo lo recomiendo. Si vais a los mercadillos de segunda mano, esto está descatalogadísimo, ¿no? Pues os recomiendo esta autora, María Mercedes Ortos. Y luego también he leído este se llama Toda una vida. Y bueno, también es interesante. Aquí se ve que esta mujer viajó mucho, porque la acción se desarrolla en México. De un hombre, no sé si era vasco, creo, sí, que se casa con una malagueña y se van a México. Y allí tienen una hija y están viviendo ahí en México. Hay tiempo. Y bueno, y también la acción es muy rápida, muy interesante. Se ven en España, luego aquí en la guerra civil, estalla. Y eso es que, claro, este libro fue en los tiempos de Franco, que había censura, ¿no? Entonces, pues, bueno, se nota, ¿no? Y bueno, pero habla de la guerra civil, de cosas que pasaban, ¿no? A este señor, pues lo matan, parece ser, yo creo que esto es una historia real. Lo mataron por ser rico. Estaba en el bando republicano y lo cogieron y lo fusilaron, ¿no? Y es una historia pues bastante interesante. Pasan muchas cosas, pasan varios años, ¿no? Y se desarrolla en varios ambientes. Ya digo, en México. Y luego pues incluso habla expresiones de allí que son graciosas. Por ejemplo, le dice el padre a la hija, ay, tú lo que tienes es flojera. Y luego te explica, flojera significa pereza, ¿no? Y es tierno también. No voy a leer ningún trozo, pero es bastante tierno. Luego están en España un tiempo, claro, como aquí está ya la guerra civil, tienen que huir de España y se van a Alemania. Y yo estaba pensando, digo, madre mía, digo, si después estalló la Segunda Guerra Mundial, y allí tampoco iban a estar bien. Ya termina en 1940 la novela, o sea, pasan varios años. Y bueno, y ahí en Alemania se ve que la actriz, la autora, conoce... lo dice en un momento, dice, es que he viajado mucho, se ve que había viajado mucho y conoce el mundo, porque allí te explica en los sitios que están, de Alemania, de Hamburgo, y te va explicando por las calles que van, los lugares que hay, hablan en alemán en algún momento aquí y te explica un poco, no mucho, así someramente, cómo viven allí en Alemania, cómo eran las costumbres, en fin, se ve que era una persona culta. Bueno, aunque excesivamente culta tampoco, porque yo veo mucho más culto, por ejemplo, a Rafael Pérez Pérez. Ese era cultísimo en historia, ¿no? Entonces, es más interesante Rafael Pérez Pérez, porque ese hombre, además de tener lo que tiene esta autora, que yo creo que tienen alma, en cierto modo, los escritos, aquellos tienen más alma, ¿no? Esta autora, yo pienso que sabe describir las emociones, los sentimientos. Y lo que tiene de bueno es que cuenta historias reales, al parecer, ¿no? No son fantasías, tonterías, son historias reales. Y muy amena, se lee muy rápido y bueno, es interesante. Aunque excesiva cultura no le veo yo en el sentido de, claro, comparado con otros, como he dicho, con Rafael Pérez Pérez, que te habla de historia, se ve que era muy conocido en historia. Aquí no se pone a darte así, porque es que los libros son bastante brevecitos, ¿no? De 90 páginas, esto se lee enseguida. Y está hablando de hechos, contando la historia de una persona durante varios años, pues desde luego no se hace pesado, no se hace aburrido, es ameno y bueno, es interesante. Yo lo recomiendo. Yo me voy a leer este, que también venía en el lote de los 50 libros que me he comprado, de antiguos. Este lo pienso leer porque me merece la pena leerlo. Y bueno, nada, quería compartir con vosotros pues mis impresiones de esta autora. Bueno, amiguitos, saludos, besitos.